Imagínate que estás haciendo una investigación en la cual has realizado una encuesta y deseas obtener un análisis estadístico de tus datos. Si tu software de preferencia es Excel y este es tu caso, en esta serie de tutoriales aprenderás lo básico para comenzar a trabajar de manera eficiente. Pongamos un ejemplo. Encuestas a 15 personas con preguntas de 4 posibles respuestas: A, B, C y D. Además, deseas calcular en promedio cuántas personas eligieron cada respuesta. Parece fácil, a mano podrías hacerlo, pero ¿qué pasaría si tu encuesta tiene 50 preguntas y la realizaste 4 días diferentes a otras 15 personas cada día? Muchos cálculos, ¿no? En este tutorial y en los próximos te enseñaremos cómo podrías generar informes en Excel haciendo uso de las referencias relativas y absolutas, funciones y gráficos. Para ejemplificar, trabajaremos con la primera pregunta. Si deseas calcular el promedio, agregaremos una columna y comenzaremos por poner el símbolo de igual para iniciar una fórmula. Ahora, simplemente seleccionando las celdas que necesitamos para el cálculo del promedio, estaremos haciendo uso de las referencias relativas, lo que es, en otras palabras, seleccionar las coordenadas renglón-columna de esta. En este ejemplo, para calcular el promedio, sumaremos las 4 frecuencias y las dividiremos entre 4. Dando Enter, actualizará la celda. Ahora, con solo arrastrar la celda hacia abajo, nuestros cálculos se actualizarán de manera instantánea. Excelente, ¿no? Imagina ahora que entrevistaste un 70% de hombres y deseas saber en promedio cuántos hombres prefirieron cada respuesta. Para ello, generaremos otra columna donde multiplicaremos el promedio anterior por la constante 0.7 que representará al 70%. Y dando clic en Enter, el cálculo se actualizará. Hasta ahora todo va bien, pero al arrastrar la celda, como lo habíamos hecho antes, sucede esto. Para comprobar que ha llevado a Excel a calcular estos ceros, damos clic en la celda para ver la fórmula que se ha empleado en esta. Parece que la constante también se ha desplazado hacia abajo, algo que no queremos que suceda. Solucionaremos esto con el uso de referencias absolutas, lo que en pocas palabras permite fijar una celda, ya sea de renglón, columna o de ambas, representada por el símbolo de pesos. Para fijar en este caso la celda, usaremos el símbolo antes de cada coordenada de renglón y columna, así. Finalmente arrastraremos la celda una vez más y veremos que ha funcionado. Genial, ya podemos realizar muchos cálculos sin necesidad de escribir todo una y otra vez.